Hola, buen día, bienvenidos a mi canal, gracias por sintonizarme. Hoy vamos a hablar de una cámara bastante poco común, una pieza realmente de museo, la Exakta BP modelo B Type 4.1. Ustedes me dirán, ya les he hecho videos sobre las cámaras Exakta, por ejemplo la Varix VX. Pero lo que tenemos acá es algo muchísimo más viejo. Esta es una cámara Exakta de 1935, una de las primeras de hecho que salieron. Y no es una reflex de 35 mm, sino que es un poquito más grande. Si no vieron el video, les dejo el link sobre la historia de las Exakta, que es una cámara muy importante en cuanto a la fotografía, y sobre todo en la fotografía de 35 mm sembró las bases, por así decirlo. Pero esta cámara sembró las bases de la Kine Exakta, que fue la cámara que popularizó la reflex 35 mm, que la creó de hecho. Lo que tenemos acá es una Exakta BP, la letra BP, que sería B corta P, sería por Best, que era una de las cámaras de Kodak y que era el formato que popularizó Kodak, que era el formato 127. Esta cámara es formato 127. La Exakta se empezó a producir en 1933 con el modelo A. Primero se producía como Exakta a secas. Luego, cuando empezó, creo que en 1934, el modelo B, que sería este, se diferenció ahí entre el modelo A y el modelo B. El modelo A nos vamos a dar cuenta simplemente porque no tiene esta rueda. Esta rueda es una rueda de velocidades bajas, la A no la tiene. Luego, a partir de ahí que salieron el modelo A y la B, las dos fueron producidas en paralelo. Básicamente una es una versión con un par de cosas más que la otra, pero la producción era casi en paralelo. Son todas cámaras con visor de cintura que tienen numerosas variantes, realmente tienen muchas variantes. Esta en particular es una Exakta BP, es un modelo black, luego les voy a contar bien de ello. Esta cámara realmente da para mucho que hablar. Y este modelo vendría a ser un Type 4.1. Hay muchísimos modelos adentro. Esta en particular destaca porque tiene un avance por leva. Algunas tenían perilla directamente. Tenemos velocidades hasta 1 sobre 1000. 1 sobre 1000 en 1935. Teníamos una rueda de velocidades bajas que va desde un décimo de segundo hasta 12 segundos. Como recordarán, la forma, el avance, la velocidad de acá y la rueda de velocidades bajas les va a recordar a las demás Exakta, a la Kine, a la Varex, porque son así básicamente. Tenemos acá un muy lindo lente, un Tessar 75 mm 2.8, y tenemos dos conexiones para flash. Cada modelo se diferencia porque trae una conexión más para flash, no trae conexión para flash. Esta parte diferente, esto diferente, capaz algunas velocidades son diferentes. Hay un montón de variedades realmente. Si gustan, pueden encontrar en la web páginas que especifican cada modelo en particular con los números de serie. Pero como volvimos al tema, esta cámara en particular es una Type 4 Black y es de 1935, por lo que esta cámara tiene casi la friolera de 85 años. La Exakta, desde el modelo de 1933, era la primera cámara reflex de formato 127. Esa cámara luego en 1936 dio lugar a la Kine Exakta, que fue la primera cámara 35 mm reflex. Venían en versiones black y versiones chrome. Las versiones negras o las versiones cromadas, que también tienen 10.000 cositas, diferencias, detalles. Uno de los modelos más especiales, que en parte está originado a partir de este modelo de la B, sobre todo de las B Black, es la llamada Night Exakta. Las Night Exakta eran unos modelos bastante peculiares, pero que tenían este helicoide un poco más ancho, la rosca que tienen acá un poco más ancha. Esta rosca vendría a ser una especie de 39 milímetros. Tenían arriba de 40, eran casi similares, tenían el número de serie acá en el visor, no en el mismo helicoide como el resto de las cámaras. Este tiene el número de serie acá, y traían todas esas mejoras para incorporar lentes más luminosos. Traían lentes Biotar 80 mm f2, creo que traían algún primo plan 80 1.9, lentes muy raros que se hicieron menos de 1500. Y realmente para la época tener un 1.9 o un F2 era muy, pero muy veloz. La expresión de la Night era porque creo que se podía sacar con la velocidad más baja, capaz, y con ese lente tan abierto de noche.
En parte por eso lo decían. Esas cámaras son muy raras y levantan en el mercado de coleccionismo, incluso una que no está totalmente bien, entre 1000 arriba de los $1000, y si está perfecta unos 3000, porque son realmente muy raras. Esta no es una Night, porque tiene un lente 75 mm 2.8 Tessar, que era casi uno de los lentes más comunes que traían este tipo de Exactas. Traían también 75 mm 3.5, pero uno de los más comunes de ver era este Tessar, que en este caso está muy bien. Es un muy lindo lente, sin coating. Esta cámara en particular, además de que tener el lente en muy buen estado, trae la tapa original de calza y llena, que es un detalle muy lindo. De hecho es una tapa muy linda, como de cuero, con un revestimiento como una especie de terciopelo. Tenemos acá el lente, tenemos la apertura acá adelante, tipo preset, un diafragma con un montón de hojas. Así la cámara está en la posición de descanso, está en la posición en la que la cámara está guardada. En esta posición la cámara no puede disparar. ¿Por qué? Porque está el helicoide tan metido que no deja accionar el espejo. Esta es una cámara que no tiene retorno automático. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que nosotros cargamos el disparador, ahí va a bajar el espejo. Les voy a mostrar un poco el acabado de la cámara. Tenemos acá el visor. El visor se arma muy fácil cuando la cámara carga. Hay que darle varias vueltas. Ahí cargó el visor. No van a ver mucho ahora, pero yo ahora se los voy a mostrar bien. Cuando ya tenemos abierto el visor, podemos observar, realmente es muy grande el visor, porque era para un formato 6x4.5. Después les voy a explicar bien el formato. Este lente tiene un helicoide acá atrás. Vamos a poder ver cómo enfocamos. Ahí está, decimos desenfocando. Y cómo vamos a enfocar hasta infinito. Ahí está enfocado en infinito y tiene una traba para infinito. Acá tenemos las velocidades, como ya les comenté, hasta 1000, la palanca de avance. Y tenemos, si queremos, una lupa que se despliega así. Ahí tenemos la lupita. E incluso si queremos, ya plegando la lupa, podemos tener un visor deportivo. Esto se pliega así. Si plegamos el visor así, vamos a tener un visor deportivo. ¿Qué les parece? Así, así, así y así. Como les mostraba recién, con esto vamos a enfocar. Así cuando apenas lo saquemos vamos a tener esto en infinito, pero no va a llegar más lejos, no nos va a dejar enfocar a 1 metro, a 2 metros. Pero ¿cómo podemos seguir enfocando? Fácil. Acá está la traba en infinito, la levantamos una sola vez y nos va a seguir dejando avanzar el helicoide y enfocar. Es muy raro que se vea todo el helicoide, pero todas estas cámaras eran así. ¿Estas cámaras tenían lentes intercambiables? Sí, pero muy pocos realmente. Tenían algunos accesorios, había algún teleobjetivo rarísimo, pero básicamente se podía intercambiar los lentes simplemente haciendo así. Acá está toda la óptica. Acá podemos apreciar el sistema con su espejo, que es un espejo muy grande, muy raro. De hecho, estas cámaras tenían acá el IAG exacta y el número de serie en el mismo helicoide, que este helicoide, todo esto no se desmonta, está atornillado a la cámara. Lente muy lindo. Un lente con bajo contraste para la época, como todos los lentes sin coating. No son lentes que particularmente tengan el gran contraste. Obviamente influye mucho el coating en el tema del contraste, pero es un lente muy nítido. Les voy a mostrar algunas fotos de este lente, pero que lo he adaptado, digamos, de una forma rara a mi digital.
¿qué les parece si ahora que ya tenemos la cámara cargada, no disparamos? Y la cámara disparó. Pero esta en particular no es una cámara que funcione bien. Todo negro, está como esmaltado. Esto lleva rollo 127. El rollo 127, que todavía no les conté, es un rollo que es más grande que el 35 milímetros, pero es más chico que el 120. Es una especie de término medio. Llevaba muchas cámaras como la Rolei Baby, las famosas 4x4, o por ejemplo cámaras de la época como la Pilot, que es una cámara bastante más rara, cámaras como la Yashica 44. Hay un montón de cámaras que llevan este formato. Era también muy parecido a este, pero más corto, como verán. El 120 tiene 6 centímetros de alto, cuando este tiene 4. El formato generalmente en muchas cámaras era 4x4, era un cuadrado 4x4, pero en esta cámara es 4 de alto y 6 de ancho. Es un 4,5 casi. Y podíamos examinar la numeración por esta ventanita roja. Esta cámara se abre de acá y tenemos una cortina gigante. Esta en particular no anda bien. Hay que hacerla revisar. Casi todas las cortinas de esta época no están en muy buen estado de funcionamiento. De hecho, las Exacta, las Varex, no eran muy buenas con las cortinas y el funcionamiento ya en la década del 60. Imagínense en esta que es la década del 30. Esta tiene el problema que queda abierto. Pero lo bueno es que avanza y que obtura. El obturador, como les decía, carga el espejo. Y anda muy bien, el visor es muy nítido realmente. También anda la rueda de las velocidades bajas. Es una cámara que se nota hecha con una gran calidad, con una gran atención al detalle. Volvamos por último al tema de esta cámara. ¿Esta cámara es una cámara cromada o es una cámara negra? Porque se le ve cromado. Y las cámaras negras tenían todo negro. Las versiones negras solían tener casi todo negro, incluyendo el frente. Esta en particular tiene, además, tiene el símbolo de... Este símbolo es el sol y la luna. Es un símbolo muy lindo de Exacta. Y con esta cámara la duda que se me planteaba era si esta cámara era un modelo negro. Las cámaras negras suelen tener esto negro, sin tornillos. Y las cámaras cromadas suelen tener esto cromado, esto también en este color, pero con tornillos. Y quizás algún detalle cromado. Pueden ser bicolores, pero tienen unas excepciones. Busqué en todo tipo de bibliografía y no encontré una cámara igual a esta. Hay evidencias acá que me hacían pensar que está repintada, el esmalte, las marcas. Era común repintar cámaras negras, sobre todo porque quizás uno tenía problemas con la pintura o las versiones negras levantan más valor. Pero esto es propio de una cámara negra original. Esta parte también. Y sobre todo esto en el frente, que es propio de cada cámara, es negro. Y las versiones cromadas tienen tornillos, cosa que esta no trae tornillos, por lo que yo pienso que esta cámara fue una cámara negra. Simplemente el dueño, quizás por una elección personal, quizás porque pensó que la pintura estaba muy mal, vaya uno a saber, le sacó la pintura negra y quedó esto. Porque esto es un acabado que no es de latón. Generalmente las cámaras negras que le sacan la pintura es así, es más dorada. Ya tiene algunas partes doradas que daban que pensar, pero esta parte puede ser otro tipo de material que se usaba en algunas cámaras negras. Pero el hecho de no traer tornillos me hace pensar que esta es una cámara negra que la dejaron así. O quizás justo no tenían una placa negra y la dejaron así. Hay un montón de detalles así en la producción de Exacta y le hace una cámara quizás con una historia más que contar. Esta es una cámara bastante evaluada por coleccionistas. Esta cámara para la época era una cámara súper profesional. Tenía un visor gigante. No había cámaras reflex. Ustedes piensan que estábamos tirando casi todos con telemétrica. Había cámaras reflex antes, pero eran ediciones casi limitadas de cámaras. Producciones muy chicas. Esta era una cámara de producción masiva. Me imagino que sería terriblemente cara. Teníamos velocidades hasta 1000. Un poco medio que no importaba tener velocidades hasta 1000. Tuvo velocidades hasta 1000, no sé si antes que Leica, pero por la misma época que Graflex. Podíamos disparar con tripa, teníamos lentes intercambiables, teníamos un visor excelente con lupa, teníamos un montón de velocidades bajas
Teníamos varias conexiones para flash y teníamos un formato, sobre todo un formato muy grande que nos podía dar negativos de muy alta calidad. Les dejo acá con esta chiquita, que no es tan chiquita, aunque les aseguro que el tamaño es muy parecido a una exacta normal. De hecho, les voy a traer una para que vean la diferencia. Y tenemos casi 30 años después. Incluso podemos ver de que hasta el Exacta 35 milímetros es más grande. Las dos tienen lentes de Cal 6. Y podemos ver cómo el diseño se seguía manteniendo. Con algunas diferencias, pero el diseño estaba ahí. ¿Qué les parece? Me gusta mucho la historia de esta herencia. Bueno, espero les haya gustado. Les dejo un saludo muy grande. Los invito a que se suscriban a mi canal si no están suscritos, a que le den like y a que compartan.